Imagina que estás tranquilo, respirando, viviendo tu día a día, sin saber que dentro de ti ocultas en la oscuridad de tus órganos, en los pliegues más recónditos de tu piel o flotando en tu torrente sanguíneo, criaturas invisibles acechan, se alimentan, se reproducen y en ocasiones esperan el momento perfecto para cambiarlo todo. No hablamos de metáforas ni de leyendas, sino de organismos reales, documentados por la ciencia, que han encontrado en el cuerpo humano un hogar, un campo de caza y, a veces, una prisión que nunca abandonarán. La mayoría son tan pequeños que un microscopio es la única forma de verlos. Otros pueden llegar a medir metros y contorsionarse en nuestros intestinos. Algunos matan rápidamente, otros prefieren una estrategia más lenta, creciendo y multiplicándose con paciencia, mientras tú, sin saberlo, los alimentas con cada latido de tu corazón. La historia de estas criaturas es también la historia de la humanidad. Durante milenios han viajado con nosotros, cruzando mares, atravesando selvas, adaptándose a nuestros cambios y resistiendo nuestros intentos por exterminarlas. La medicina moderna ha logrado reducir el impacto de muchas de ellas, pero en silencio, en los lugares más inesperados, siguen ahí. Y en un mundo globalizado, basta un viaje, una comida mal cocida o un simple baño en aguas dulces para que el contacto ocurra. Una inhalación equivocada, un descuido mínimo, y de pronto un huésped diminuto se instala en tu interior. Uno de los invasores más inquietantes es el Toxoplasma gondii, un protozoo que tiene un ciclo de vida particularmente siniestro. Su huésped definitivo es el gato, pero puede infectar a cualquier animal de sangre caliente, incluyendo a los humanos. Lo que lo hace fascinante y perturbador es su habilidad para manipular el comportamiento de sus huéspedes intermediarios. En roedores, por ejemplo, elimina el instinto de huir ante el olor de un gato, volviéndolos presas fáciles. En humanos, la infección suele ser asintomática, pero estudios sugieren que podría alterar la toma de decisiones, incrementar la impulsividad o incluso aumentar el riesgo de accidentes. No hay consenso total sobre el grado de influencia, pero lo cierto es que alrededor de un tercio de la población mundial podría estar infectada sin saberlo, conviviendo con un manipulador microscópico que lleva siglos perfeccionando su estrategia. Del reino de los protozoos pasamos a uno de los gusanos más temidos, la Taenia solium o tenia del cerdo. Cuando sus larvas llegan al intestino delgado, pueden crecer hasta varios metros de longitud, absorbiendo nutrientes directamente de lo que comes. Sin embargo, el verdadero peligro surge cuando los huevos, en lugar de desarrollarse en el intestino, migran a otras partes del cuerpo. Allí pueden formar quistes en músculos, ojos y cerebro, provocando una enfermedad llamada cisticercosis. En el cerebro, estos quistes pueden desencadenar convulsiones, parálisis y, en casos extremos, la muerte. Lo aterrador es que una persona puede estar infectada durante años sin síntomas, hasta que un día, de forma repentina, el parásito revela su presencia. Pero no todos los invasores se alimentan de forma tan pasiva. Algunos, como la Naegleria fowleri, actúan con una violencia que parece salida de una pesadilla. Esta ameba habita en aguas dulces templadas, como lagos, ríos y aguas termales. La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz, generalmente durante la natación o el buceo. Desde ahí, el organismo asciende por el nervio olfativo hasta el cerebro, donde devora tejido nervioso.
La enfermedad resultante, meningoencefalitis amebiana primaria, avanza con tal rapidez que la mayoría de los casos resultan fatales en menos de 2 semanas. Es rara, sí, pero su sola existencia provoca escalofríos. Un baño inocente en un lago puede convertirse en el inicio de una cuenta regresiva irreversible. Más comunes, pero no menos inquietantes, son los demodex, diminutos ácaros que viven en los folículos pilosos y glándulas sebáceas. Prácticamente todos los humanos los tienen, especialmente en el rostro, alrededor de las pestañas y cejas. Se alimentan de células muertas y aceites de la piel y salen de noche para moverse y reproducirse. Aunque normalmente son inofensivos, en ciertas condiciones pueden proliferar de manera excesiva, causando irritación, enrojecimiento e inflamación. Pensar que en este preciso instante hay decenas de diminutas patas desplazándose sobre tu piel mientras duermes no es precisamente una imagen reconfortante. Otro parásito que parece sacado de una historia de terror es el Dracunculus medinensis, o gusano de Guinea. Su ciclo de vida comienza cuando una persona bebe agua contaminada con diminutas larvas. Una vez en el cuerpo, las larvas atraviesan la pared intestinal y viajan por el tejido subcutáneo, creciendo lentamente durante casi un año. Cuando la hembra madura, provoca una dolorosa ampolla en la piel, normalmente en los pies o piernas, y libera una sustancia que causa una sensación de ardor insoportable. Esto impulsa a la víctima a sumergir la zona en agua, momento que el parásito aprovecha para liberar sus larvas y continuar el ciclo. La extracción del gusano es un proceso extremadamente doloroso que puede durar días, enrollándolo poco a poco alrededor de un palito. En el mundo de los insectos parásitos, la mosca Dermatobia hominis se lleva a un lugar especial. Esta especie no deposita sus huevos directamente sobre el huésped, sino que utiliza a otros insectos, como mosquitos, para transportarlos. Cuando el mosquito pica, las diminutas larvas se introducen bajo la piel y comienzan a alimentarse del tejido vivo. Durante semanas, la víctima siente un dolor punzante y una extraña sensación de movimiento bajo la piel. Finalmente, la larva emerge, dejando una herida abierta, y si creías que el aire era un medio seguro, existe un nematodo llamado Strongyloides stercoralis que puede permanecer durante décadas en el cuerpo gracias a su habilidad para reinfectar al mismo huésped sin salir de él. Sus larvas pueden atravesar la piel, viajar por el sistema circulatorio y asentarse en los pulmones, desde donde suben por las vías respiratorias, son tragadas y regresan al intestino para iniciar el ciclo otra vez. En personas con sistemas inmunitarios debilitados, esta autoinfección puede multiplicarse de forma descontrolada, causando una infestación masiva y mortal. Estas criaturas no son errores de la naturaleza, sino obras maestras de la adaptación. Cada una ha desarrollado estrategias únicas para entrar, sobrevivir y reproducirse en el interior del cuerpo humano. Algunas matan rápido, otras prefieren pasar inadvertidas durante años. Y aunque la medicina moderna ha logrado controlar muchas de ellas, no hay forma de garantizar que estemos completamente a salvo. En la vasta red de vida que nos rodea, nosotros también somos un hábitat, un espacio que respira, late y, para ciertos organismos, representa la oportunidad perfecta para existir. Pero estas criaturas no solo viven dentro de nosotros, algunas esperan fuera, ocultas en entornos donde nadie sospecharía que la amenaza acecha.
En los trópicos húmedos de África y Sudamérica, por ejemplo, el agua estancada se convierte en un caldo de cultivo para organismos que han evolucionado en perfecta sintonía con sus presas humanas. Entre ellos, el schistosoma, un gusano plano que causa la esquistosomiasis. Sus larvas, liberadas por caracoles de agua dulce, son capaces de detectar los químicos que la piel humana emite. Cuando alguien entra al agua, las larvas penetran directamente a través de la piel, atravesando membranas celulares con una facilidad que parece irreal. Una vez dentro, migran a los vasos sanguíneos, especialmente los que rodean el hígado, los intestinos y la vejiga, donde pueden vivir durante años. Las consecuencias van desde fatiga crónica y dolor abdominal hasta daño severo en órganos internos, y lo más perturbador es que la infección puede pasar inadvertida durante meses hasta que los daños son irreversibles. Otro enemigo, esta vez casi invisible incluso para el microscopio convencional, es el virus del ébola. Aunque no es un parásito en el sentido estricto, su capacidad para invadir y destruir el cuerpo humano lo coloca en la misma categoría de amenazas extremas. El ébola se propaga a través de fluidos corporales y, una vez dentro, convierte el organismo en una fábrica de copias virales, destruyendo células a un ritmo vertiginoso. El daño al sistema inmunológico y a las paredes de los vasos sanguíneos provoca hemorragias internas y externas. Lo que resulta más inquietante es su origen. Se cree que reside en reservorios animales como murciélagos frugívoros, donde puede permanecer latente durante años antes de saltar a los humanos. Esa capacidad de permanecer escondido, esperando el momento perfecto para atacar, lo convierte en un depredador microscópico paciente y letal. Pero no todo proviene de lugares lejanos o exóticos. A veces, los invasores más peligrosos se encuentran en el lugar que consideramos más seguro, nuestra propia casa. La bacteria Staphylococcus aureus, en su versión resistente a la meticilina, MRSA, puede vivir tranquilamente en la piel o en la nariz de personas sanas sin causar problemas. Sin embargo, si encuentra una herida abierta, aunque sea diminuta, puede desencadenar infecciones severas que se propagan rápidamente. Lo aterrador es que su resistencia a múltiples antibióticos convierte el tratamiento en una carrera contra el tiempo. La ciencia advierte que, si la tendencia continúa, podríamos estar acercándonos a una era posantibióticos en la que infecciones antes triviales volverían a ser letales. En regiones donde la agricultura y la ganadería se mezclan con la vida humana diaria, surgen otros enemigos menos conocidos pero igualmente peligrosos. El Fasciola hepática, por ejemplo, es un parásito que infecta el hígado. Sus larvas suelen encontrarse en plantas acuáticas como berros, y cuando éstas se consumen sin lavar o cocinar adecuadamente, el parásito entra en el organismo. Allí migra lentamente hacia el hígado, perforando tejidos y alimentándose de sangre. La infección puede provocar fiebre, dolor abdominal y una inflamación tan intensa que deforma el órgano. En algunos casos, el daño es tan severo que el hígado nunca recupera su función normal, incluso después de eliminar al parásito. Y si pensamos que los límites del cuerpo son una barrera definitiva, la naturaleza nos recuerda lo contrario con criaturas como la Candida auris, un hongo emergente que ha generado alarma global. Este organismo no solo es resistente a múltiples fármacos, sino que también puede sobrevivir en superficies durante semanas. En hospitales y clínicas ha provocado brotes difíciles de controlar, infectando a pacientes debilitados y causando infecciones en el torrente sanguíneo que en muchos casos resultan fatales.
Su capacidad para persistir en el ambiente y en el cuerpo humano lo convierte en un ejemplo perfecto de cómo incluso los organismos más simples pueden desafiar nuestra tecnología médica. Y no podemos olvidar al Ascaris lumbricoides, un gusano intestinal que puede medir hasta 35 centímetros y vivir durante años dentro del cuerpo. Sus huevos, presentes en suelos contaminados, entran al organismo a través de alimentos o agua no higienizados. Una vez en el intestino, las larvas viajan a través del sistema circulatorio hasta los pulmones, donde maduran antes de ser tosidas y tragadas nuevamente, completando un ciclo que parece diseñado por un arquitecto del horror. En infestaciones severas pueden bloquear completamente los intestinos, provocando dolor extremo y la necesidad de cirugía de urgencia. Cada una de estas criaturas representa un desafío único para la ciencia. Algunas pueden erradicarse con campañas de higiene y tratamiento, otras mutan y se adaptan, encontrando nuevas formas de evadir nuestras defensas. Pero todas comparten un rasgo común. Aprovechan las debilidades del cuerpo humano y las del sistema que nos rodea. A veces basta un momento de descuido, otras un simple contacto inevitable. La naturaleza, en su infinita diversidad, no discrimina entre gigantes y diminutos. Cada organismo lucha por su supervivencia y nosotros, aunque no queramos verlo, formamos parte de ese juego. Así, la próxima vez que bebas agua, te bañes en un río, acaricies a un animal o incluso respires profundamente en un lugar concurrido, recuerda que el mundo que te rodea es un campo de batalla invisible. No se trata de vivir con paranoia, sino de comprender que nuestra historia como especie está entrelazada con la de millones de criaturas que nos ven no como individuos, sino como ecosistemas vivientes. Algunas son inofensivas, incluso beneficiosas. Otras, en cambio, esperan en silencio, listas para reclamar lo que consideran suyo, un lugar dentro de ti. En el gran equilibrio de la vida, no somos solo observadores, somos anfitriones, huéspedes y en ocasiones víctimas. La ciencia sigue desentrañando los secretos de estas entidades, pero cada descubrimiento abre nuevas preguntas, porque al final lo más inquietante no es lo que ya conocemos, sino todo lo que aún permanece oculto, moviéndose en las sombras más cerca de lo que imaginamos. Lo que más perturba a los científicos que estudian estas formas de vida es que muchas de ellas no necesitan matar a su huésped de inmediato. Algunas, de hecho, han perfeccionado un equilibrio macabro en el que el portador sigue vivo, pero controlado, debilitado o incluso manipulado para favorecer la propagación del invasor. Y aunque pueda sonar a argumento de ciencia ficción, este fenómeno está documentado en distintas especies, incluidos los seres humanos. Uno de los ejemplos más escalofriantes es el protozoo Toxoplasma gondii. Generalmente asociado con los gatos, este parásito tiene un ciclo de vida que parece diseñado para manipular comportamientos. En roedores, su presencia elimina el instinto natural de evitar el olor de los felinos, volviendo a las presas más temerarias y facilitando que sean devoradas. Dentro del organismo del gato, el toxoplasma completa su ciclo reproductivo. Aunque en humanos suele ser asintomático, estudios han encontrado vínculos entre la infección crónica y alteraciones en la conducta, incluyendo cambios en la toma de riesgos, la impulsividad y la salud mental. El verdadero alcance de su influencia sobre el cerebro humano aún es un misterio, y eso es precisamente lo que lo vuelve tan inquietante. Podría estar influyendo en nuestras decisiones sin que lo sepamos.
En las selvas del sudeste asiático se encuentra otro maestro del control biológico, el hongo Ophiocordyceps unilateralis. Aunque no infecta humanos, su método es digno de mención porque revela hasta dónde puede llegar la naturaleza en su estrategia de dominación. Este hongo invade a las hormigas carpinteras, apoderándose de su sistema nervioso y obligándolas a trepar a lugares altos. Allí, la hormiga muere y el hongo brota de su cuerpo, liberando esporas que caen sobre otras víctimas potenciales. Si bien no afecta a los humanos, el Ophiocordyceps es una advertencia silenciosa de que la manipulación mental en el reino de los parásitos es real y que quizás aún no hemos encontrado la versión que pueda afectarnos directamente. Sin embargo, hay ejemplos más cercanos a nosotros. En las zonas costeras de Asia, los científicos han documentado casos de infecciones por Gnatostoma spinigerum, un gusano que, tras entrar al cuerpo humano a través de pescado crudo o mal cocinado, puede migrar a través de la piel y los tejidos. En algunos casos ha llegado hasta el sistema nervioso central, provocando síntomas neurológicos graves, parálisis parcial, convulsiones y, en situaciones extremas, la muerte. Lo escalofriante es que su viaje interno puede durar semanas o incluso meses, moviéndose lentamente bajo la piel en una ruta que parece arbitraria, pero que sigue patrones biológicos que aún no comprendemos del todo. Si nos adentramos en aguas dulces, especialmente en lagos cálidos y poco profundos, encontramos a Naegleria fowleri, apodada la ameba devoradora de cerebros. Este organismo unicelular, presente en aguas templadas, puede entrar al cuerpo a través de la nariz cuando una persona nada o se sumerge. Desde allí, asciende por el nervio olfativo hasta el cerebro, donde destruye tejido nervioso a un ritmo aterrador. La mortalidad de esta infección supera el 97%, y aunque los casos son raros, la velocidad de progresión y la ausencia de tratamientos efectivos la convierten en uno de los enemigos más temidos por los especialistas en enfermedades infecciosas. En la región amazónica los pescadores hablan del candirú, un pequeño pez parásito conocido por su habilidad para entrar en el cuerpo a través de orificios como la uretra. Aunque los casos confirmados son extremadamente raros, el hecho de que sea físicamente posible y esté documentado ha sido suficiente para alimentar el terror en comunidades ribereñas. El candirú se alimenta de sangre y una vez dentro, sus espinas hacen imposible su salida sin intervención quirúrgica. Más allá del mito, su existencia recuerda que incluso en organismos pequeños, la amenaza puede ser desproporcionada a su tamaño. Pero las amenazas invisibles no se limitan a la naturaleza salvaje. En los hospitales, donde uno supondría que la protección es máxima, emergen microorganismos que han evolucionado para sobrevivir a nuestras armas más poderosas. Acinetobacter baumannii, por ejemplo, es una bacteria que prospera en entornos hospitalarios y es capaz de resistir a múltiples fármacos. Infecta heridas, pulmones y torrente sanguíneo y puede sobrevivir en superficies secas durante semanas. Para los médicos, enfrentarse a esta bacteria es como pelear contra un adversario que conoce todas sus estrategias de antemano. Y si hablamos de criaturas que llevan el concepto de supervivencia al extremo, el Echinococcus granulosus ocupa un lugar especial. Este parásito, que suele transmitirse a través de perros y ganado, puede formar quistes gigantes en órganos vitales como el hígado, los pulmones e incluso el cerebro. Estos quistes crecen lentamente, a veces durante años, hasta que su tamaño provoca síntomas incapacitantes,
o la necesidad de cirugía de alto riesgo. En algunos casos, un quiste roto puede liberar miles de larvas, desatando una reacción alérgica potencialmente mortal en cuestión de minutos. Más allá del miedo que generan, estos invasores son recordatorios de que nuestro cuerpo no es un templo inviolable, sino un ecosistema expuesto. Los avances en microbiología, parasitología y epidemiología nos han permitido identificar y combatir muchas de estas amenazas, pero la historia demuestra que por cada enemigo que derrotamos, surge otro adaptado a nuestras defensas. En este juego evolutivo, la naturaleza siempre parece tener la última carta. Quizás lo más inquietante sea aceptar que, en este mismo momento, podríamos estar hospedando alguno de estos organismos sin saberlo. La mayoría no muestra signos evidentes hasta que ya es demasiado tarde. Y mientras dormimos, viajamos o simplemente seguimos con nuestras rutinas, ellos continúan su ciclo silencioso, reproduciéndose, moviéndose y adaptándose a nuestro interior. La ciencia nos enseña que la vida, en todas sus formas, busca sobrevivir y expandirse. Para estas criaturas, nosotros no somos personas con nombres, historias o sueños. Somos terreno fértil, un hogar cálido y lleno de recursos. Y aunque nos cueste aceptarlo, esa es la visión más cruda y objetiva que la biología ofrece. En la lucha por la existencia no hay moralidad, solo estrategias. La próxima vez que sientas un pequeño malestar, un dolor inexplicable o un síntoma que no logres identificar, recuerda que en el vasto catálogo de la vida siempre habrá organismos cuyo único objetivo es habitarte. Algunos serán inofensivos y pasarán desapercibidos, otros, en cambio, podrían estar escribiendo, en silencio, el capítulo final de tu historia. Y es ahí donde la ciencia y el suspenso se cruzan, porque no es la ficción la que nos asusta más, es la realidad. Una realidad que, por más que intentemos ignorar, está siempre presente dentro y fuera de nosotros, esperando el momento oportuno para revelarse.